esta tarde lluviosa que nos junta, bueno, Valencia que con lluvia, ¿verdad? Lluvia, estos chiquimilis. Bueno, no quiero dejar de agradecer a Ana Mumati, que no se vaya, que nos escuche. Gracias, Ana, por prestarnos este espacio tan significativo para el movimiento feminista. Gracias, siempre estás a nuestro lado cuando lo necesitamos. Es que está, ¿has visto que es ahora? Voy a estar aquí. Ahí tenemos tu número. Pues es muy feminista esta sala. Ella estuvo aquí hace poquito por acá, bueno, pues nada, gracias al rector PC, gracias Elena por hacernos fácil como siempre, y gracias a la Escuela de Pensamiento Feminista 25 de abril, que están en un atasco. O sea, nos falta la escuela casi en vivo porque vienen desde Elche y no he podido ni poner la pancarta, pero bueno, estamos deseando oír a Alicia, que aunque la conocemos, ya muchas de aquí y algunos la conocemos, pues os la paso a presentar. Ella es doctora en filosofía, es profesora de filosofía ahora de enseñanza secundaria, es miembro del proyecto El Camino hacia la Paridad, y las líneas de investigación son sus aspectos sociales, políticos y morales del siglo XIX. Y la repercusión de la historia del feminismo en la filosofía política. Bueno, Alicia ha escrito sobre una frase que a mí me gusta mucho, que nosotras no decimos esto de que mujerismo no es feminismo. No sé si lo sabéis, mujerismo no es feminismo. Poner a mujeres en los sitios como floreros o anarquistas. No sé si hay muchas políticas aquí, pero lo digo para mujerismo no es feminismo. Alicia escribe muy bien sobre eso. Quiero dar las gracias, lo sabéis, que está aquí responsable de igualdad del Partido Socialista. Tenemos aquí parte de la universidad, compañeras. Acaba de llegar la concejala de igualdad, Isa Lozano, gracias por venir. Ya se nota que hay un cambio político en esta ciudad, ya era hora. No nos defraudéis, ahora lo digo aquí delante de todo el mundo. Gracias, Isa, por venir, muchas gracias. Bueno, pues Alicia ha venido esta tarde a hablarnos de un tema que surge mucho debate. Esto de la maternidad subrogada o llamada vasijas de alquiler, esto de que a veces no sabemos si es vasijas de alquiler es peyorativo, realmente cuando una mujer se presta a una maternidad subrogada alquila, no es. Un debate que hasta nosotras las feministas a veces nos cuesta tirar para adelante para el argumento. Yo hace un poco de tiempo con Anita y aquí estuvimos en Landa, hizo una buena reunión en torno a esta maternidad y salimos igual que entramos. Yo creo que salí con más dudas todavía y con más miedo, siempre y cuando esta maternidad lo que tenga por medio sea un comportamiento comercial. Hablamos de que ahora mismo, a través de la maternidad subrogada, hay una pobreza, hay mujeres que alquilan sus úteros para poder subsistir o para tener dinero de una manera, no sé si fácil o a lo mejor rápida. Bueno, pues Alicia hace tiempo que está escribiendo, investigando sobre este tema y bueno, pues ahora va a venir a hablarnos la postura nuestra. Yo estoy con ella, estamos en una campaña que se llama No somos vasijas, una campaña con un documento que firman nuestras académicas, firma Gabriela Alcácer, Rosa Cobo, Ana de Miguel, Maresquendre, bueno, pues las académicas feministas firman esta campaña de No somos vasijas. Alicia está también enfrente de esta campaña y tenemos que ir explicando por qué no somos vasijas, por qué estamos delante de esta postura. Yo intenté que viniera alguna feminista que estuviera a favor y no encontramos feministas que estuvieran a favor. Encontramos gente a favor, pero no era feminista. Entonces, sí, claro, a favor está la campaña de nuestros hijos, pero no son feministas. Entonces, nos interesan posturas del movimiento feminista a favor. Al final decidimos que fuera una campaña, que fuera una conferencia magistral de Alicia y que no, luego... conferencia magistral, nada. El tema es demasiado nuevo, vamos a decirlo así, para que podamos hacer magistralmente. Planteamos las dudas y lo que os vamos a transmitir son nuestras dudas y las respuestas que honestamente damos a ello desde una posición feminista.
pero... Bueno, conferencias y magistral, lo voy a decir que es cada una. Para mí lo que sigue siendo, para ella es una maestra, para mí es magistral todo lo que ella hace. Y es porque la sigo, he aprendido con ella y he crecido con ella, ya son unos cuantos años en los que hemos coincidido. Y lo que sí que nos gustaría es que luego surgiera un debate, porque, como os comento, la imposibilidad de que alguien tuviera otra postura desde el respeto nos ha costado un poquito y al final decimos que, cariño, es la que dice mi marido, la confianza de que a todos los botones, pero botones en casa nos toca a él. Bueno, Miguel, eso lo borra luego. Bueno, como os decía, que lo interesante y lo importante es que surja luego un debate, que podamos aprender, realimentarnos, y yo ya he hablado demasiado, hablo mucho, y le doy la palabra a Alicia. No sé si os he dicho que está a punto de sacar un libro con un título, La revancha del patriarcado. Ojo, que está a punto de terminarlo y que tenemos que estar, bueno, que lo vamos a presentar aquí, no sé si lo sabes, pero yo me lo olvido. Ese libro lo presentamos. Incluye este tema. Incluye el tema este. Bueno, pues Alicia, bienvenida, gracias por estar aquí y estamos deseando escuchar. Bueno, pues nada, Ángela, gracias a ti y gracias realmente a todas y todos. Estoy encantada de estar aquí, pero a la vez estoy relativamente abrumada, porque si el feminismo ya no tenía bastantes problemas, ahora tiene uno nuevo. Y uno nuevo que creo que va a abrir una fisura. No has encontrado a feministas que vinieran a la mesa públicamente, pero eso no quiere decir que no hay algunas que se dicen feministas que están declaradamente a favor de la práctica de los vientres de alquiler. Por lo tanto, creo que es este problema va a abrir un poco más la brecha en el seno del feminismo, pero como yo soy muy optimista, creo que va a servirnos para clarificar y por fin poder separar realmente lo que es el feminismo político de lo que son teorías subgénero que se declaran a favor de cualquier cosa solamente por el hecho de que esa cosa lleva la etiqueta diversidad, y ya con eso arrodilladas todas ante esa palabra. Por lo tanto, es un tema muy polémico, pero insisto, va a servir para clarificar posiciones y para deslindar lo que es el feminismo político de lo que son posicionamientos que, insisto, yo creo que son más bien teorías subgénero que no feminismo. Pero como no me quiero perder en eso, aunque sí que al final voy a hablar un poco de las implicaciones que esto tiene para el feminismo y para el movimiento LGTB, porque de la misma manera que podemos suponer que va a abrir una brecha dentro del seno del feminismo, también es un tema que va a abrir una brecha dentro del movimiento LGTB. Es evidente. Y ahí veremos, realmente empezaremos a ver emerger cuáles son las posiciones que parten desde una idea colectiva de la idea de igualdad y libertad de todas las personas y quienes, con el argumento de la diversidad, con el argumento de la elección, son capaces de justificar situaciones éticas y jurídicas que tienen una difícil argumentación. Este es este tema. Y eso es lo que de lo que voy a hablar. No pensaba yo entrar así, de esta manera tan abrupta. La verdad es que empezaba a entrar más suave. Pero ¿será que ayer he leído a una persona que se declara de izquierdas y que se declara feminista, designando a las personas como Victoria Camps y Amelia Valcárcel, que son las que encabezan esta campaña, y las llama tranquilamente cantamañanas? Porque nos declaramos en contra de la regulación de los vientres de alquiler. Claro, ante esa posición argumentativa, yo estoy, justificada a decir lo que sea, pero en cualquier caso no voy a insultar a nadie, voy a intentar dar argumentos de por qué realmente desde el feminismo nos declaramos en contra de la práctica de los vientres de alquiler. Esta campaña nace, la campaña No Somos Vasijas. Voy a empezar un poco desde el origen hasta explicar el nombre también. La campaña No Somos Vasijas nace
de manera articulada en mayo de este año, antes de las elecciones autonómicas, que gracias a Dios han supuesto un cambio de color político aquí en Valencia, tanto en la instancia municipal como autonómica, que es de agradecer y que era ahora. Pues antes de que se produjeran esas elecciones, una serie de personas constatamos que los movimientos favorables a la regulación de los vientres de alquiler en España, ya sabéis que está prohibido y se considera en España que es un contrato nulo, cualquier contrato que tenga que ver con la subrogación. Bien, vimos que realmente empezaban a tener muchísima dimensión mediática, que ocupaban espacios en programas televisivos, en columnas de opinión, y tomamos conciencia de alguna manera, a la par que desde un partido se posicionaban en contra de la gestación subrogada, empezaban realmente a tomar forma como un movimiento que estaba, digamos, suscitaba posiciones favorables sin mayor argumentación, solamente por el mero hecho y deseo de decir, deseo ser padres, consideraban que era una condición suficiente para que una práctica como la de los vientres de alquiler se aceptara favorablemente. Nosotras que percibimos eso y que vemos que realmente el intento que hacen en mayo es para lograr que los partidos políticos que están en campaña electoral tomen posición, o sea, estaban intentando forzar, buscar el acompañamiento de los distintos partidos políticos, a ver si lograba que entre los distintos partidos políticos se posicionaran de manera favorable a la gestación subrogada. Y desde el momento que percibimos eso, decidimos que es hora de salir. Ya lo llevábamos pensando, llevábamos dándole vueltas desde hacía pues más de un año, que este era un tema que desgraciadamente, una vez más, es un tema que nos venía sobrevenido al feminismo, que el feminismo no era quien marcaba la agenda, sino que nos la imponían desde fuera, pero en cualquier caso, aunque fuera un tema de agenda impuesto desde fuera, teníamos que dar una explicación y teníamos que dar cuál era la posición desde algunos sectores del feminismo, que a partir de ahora voy a designar como feminismo político, como aquel feminismo que realmente se nutre en la articulación política para transformar la realidad. Entonces salimos con la campaña, decidimos que era hora de salir con la campaña, tomar posición y hacer claramente un gesto en contra de los vientres de alquiler. Teníamos varias cosas a favor, no solamente era una campaña nacional, sino que unos meses antes ya habían salido mujeres filósofas e intelectuales franceses en contra de los vientres de alquiler, y a la vez también estaba instrumentada una campaña a nivel internacional para parar la subrogación, con lo cual, digamos que desde fuera también empezaba a haber un movimiento claramente en contra de los vientres de alquiler. A nivel nacional dábamos nuestra opinión y nos sumábamos a una campaña internacional. Y ahora aquí viene el nombre, el No Somos Vasijas, que a tanta gente le parece tan peyorativo y tan molesto. Cierto, lo es. Es terriblemente molesto, pero es un guiño intelectual a un filósofo, Aristóteles, del siglo IV a.C., que cuando en la política y en su historia natural decide acometer y explicar la revolución de los seres humanos, afirma categóricamente, como sabio que es, que la capacidad reproductiva y quien tiene la capacidad de transmitir la reproducción son los varones a través del esperma. Y a las mujeres nos define como hornos o vasijas donde se lleva a cabo la cocción. Son sus palabras, no las mías. Describe la gestación como una cocción donde se lleva a término el hecho de que se produzca un ser humano. Pero realmente las mujeres son meros hornos o vasijas que sirven a un fin, que quien imprime realmente el carácter reproductivo son los varones. Nos parecía maravilloso.
Si ya Aristóteles nos había definido como vasijas que necesitan ser llenadas, porque íbamos a despreciar tanta talento y sabiduría cuando ya lo teníamos desde el siglo IV a.C. No somos vasijas. Que conste que la otra definición que dio Aristóteles de las mujeres se mantiene en el mismo plano de talento y de sabiduría. O vasijas o varones mutilados, la que ustedes quieran. Nos define perfectamente. Por lo tanto, el no somos vasijas es pura y simplemente recoger una expresión que nos acompaña desde el siglo IV a.C., donde en la consideración de lo que las mujeres somos hornos, vasijas, donde a cabo se lleva la cocción de un ser humano. Nada más, ninguna implicación. Hornos. Por lo tanto, no somos vasijas, es cierto, es peyorativo, pero responde a que es una definición que en muy buena medida, y siento tener que decir esto, es la que defienden muchos de los que se consideran favorables a la práctica de los vientres de alquiler, o como a ellos les gusta decir, gestación subrogada. En el fondo, consideran a esa mujer gestante como un útero sin mayores consecuencias, eso sí, con una indemnización por las molestias causadas. Y lo de las molestias causadas no es una expresión mía, lo verán recogido en todas las leyes que regulan la práctica de vientres de alquiler. Al embarazo y la indemnización por ese embarazo se le llama molestias causadas. ¿Será verdad? A los nombres, ya vamos a los nombres. Esta práctica, la práctica de los vientres de alquiler, ya sabéis que consiste en la cesión que una mujer cede el útero para llevar a cabo la gestación y dar esa criatura a terceras personas. Digamos, a grosso modo, en eso consiste la práctica de los vientres de alquiler. ¿Cuáles son los nombres? Todos los nombres que en este momento están encima de la mesa. Vientres de alquiler, maternidad subrogada, gestación subrogada o gestación por sustitución. ¿Cuál de los cuatro nombres describe mejor lo que sucede? El de vientres de alquiler. El que mejor define lo que se está llevando a cabo. Les leo la definición neutra de alquiler. Contrato por el cual una parte se compromete a transferir temporalmente el uso de una cosa, objeto, inmueble o mueble a una segunda parte que se compromete a pagar por ese uso un determinado precio. En todo contrato de subrogación, ustedes verán que es un contrato por el cual se cede el uso temporal del útero para ceder, después transferir el producto de ese útero a terceros. ¿Por qué? ¿Qué hay de peyorativo en esto? ¿Qué hay de peyorativo en describir que la gestación subrogada son vientres de alquiler? Si realmente eso es lo que se está haciendo. Que alguien me explique por qué se ofende cuando tú describes realmente lo que se lleva a cabo. Ciertamente no son vientres de alquiler. Había que decir un algo más. Es una modalidad de los contratos de alquiler. Sería el alquiler con derecho a compra. Esa sería realmente la modalidad. Porque alquilamos temporalmente un útero, pero en el fondo, a término, estamos comprando. ¿Qué compramos? Un ser humano. Un modelo con el que nos quedamos. Por lo tanto, aquellos que se rascan las vestiduras porque dicen que vientre de alquiler es peyorativo, no es peyorativo. Describen muy bien lo que está sucediendo. Y se lo consideran peyorativo es porque en el fondo a lo mejor consideren que las implicaciones éticas no son tan claras y tan buenas como nos quieren hacer creer. A veces las personas, el deseo de ser padres puede ser tan intenso que reconozcan cierto, porque
porque a veces creo que juegan precisamente con esa emoción. Creo realmente. Pero el rechazo a aceptar la asignación vientre de alquiler, en el fondo expresa que, sinceramente, en el fondo cree que algo no es del todo correcto, que hay algo turbio en esa práctica. Por lo tanto, las personas favorables a la gestación subrogada se declaran en contra de la utilización de esta expresión, vientres de alquiler. También se declaran en contra de la expresión maternidad subrogada. ¿Por qué? Puedo incluso considerar que les parezca demasiado descriptivo la expresión vientres de alquiler, que diga, hombre, no me lo describáis tan directamente, envuélvemelo un poco en un papel para que sea más presentable. Pero ¿por qué se niegan a la expresión maternidad subrogada? ¿Por qué? Porque en el fondo lo que quieren negar es que la maternidad se determine por el parto. Por eso no aceptan tampoco la expresión maternidad subrogada. Porque todos los que son los favorables a la práctica de los vientres de alquiler, lo que quieren negar realmente es precisamente que la maternidad se determine por el parto. Porque entonces hay una vinculación ética y jurídica, que esa es la que quieren romper, la vinculación jurídica, la vinculación de filiación. Por eso se niegan también a aceptar la expresión maternidad subrogada. ¿Por qué describen y quieren que se exprese mediante gestación subrogada o gestación por sustitución? Porque es aséptico. Hay que pensar mucho, ¿eh? Imagínense, además es que es un tema nuevo para todo el mundo. A las primeras personas que oyen la expresión gestación subrogada o gestación por sustitución, se quedan así y dicen, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es eso? Es un eufemismo que les viene magníficamente. ¿Para qué? Para hacer pasar la capacidad de gestar, que es una capacidad biológica, y para que la gente lo entienda como si fuera una técnica. De hecho, las personas favorables a la gestación subrogada o vientres de alquiler, lo que te dicen, y lo primero que te dicen es una técnica de reproducción asistida. Y es cierto. La primera parte del proceso es una técnica de reproducción asistida. Pero en el momento en el que tú instalas un embrión en un útero, ya no es una técnica, es una capacidad biológica, que es la capacidad biológica de gestar. Y lo que quieren es hacernos creer que esa capacidad biológica de gestar es una técnica, porque así nos lo pueden vender más fácilmente. Por lo tanto, nos negamos, como campaña, no somos las hijas, nos negamos a aceptar cualquier tipo de eufemismo, ni gestación subrogada, ni gestación por sustitución, vientres de alquiler, que describen muy bien lo que allí se está produciendo, y maternidad subrogada, porque como feministas nos negamos a aceptar que la maternidad no esté vinculada por el parto. Hasta ahí podríamos llegar. Hasta ahí podríamos llegar. Que ahora una no es madre por el hecho de parir. Por lo tanto, estas son, digamos, la posición de entrada. ¿Cuál es el debate de fondo? El debate de fondo es: las personas favorables a la práctica de vientres de alquiler expresan un deseo que quieren equiparar ese deseo de ser padres con los derechos. Y lo primero que hay que decir es que un deseo no tiene nada que ver con el derecho. Y que el deseo de ser padres es un deseo intenso, sí, pero no existe el derecho a ser padres, por el cual las instancias públicas y administrativas tengan que subvenir esa necesidad. No hay tal derecho, es un deseo. Por lo tanto, lo que tenemos es la confrontación entre deseos y derechos. Deseos en alianza perversa con la lógica del mercado. Encima de eso. Es decir, tenemos el deseo de ser padres
con el mercado y la lógica del mercado, la lógica empresarial, que inmediatamente se pone a favor para satisfacer ese deseo. Por el contrario, nuestra posición, ¿cuál es? Por encima de los deseos, por muy intensos que sean, por muy legítimos que sean, están los derechos. Y frente a los derechos, ningún deseo puede poner en colisión los derechos reproductivos de las mujeres. Y el caso de los vientres de alquiler pone en franca colisión los derechos reproductivos de las mujeres. Y ahora explicaré el por qué los pone en franca... Antes de eso, antes de explicarlo, me gustaría hacer una referencia también a la polémica suscitada en estos meses. Dicen que las personas que nos posicionamos en contra de la práctica de los vientres de alquiler entramos en una verdadera contradicción, porque reafirmamos siempre el derecho a decidir de las mujeres y el derecho a decidir sobre el cuerpo de cada una de las mujeres, y que sin embargo en este caso estamos negando el derecho a decidir del cuerpo de una mujer gestante que quiera llevar a término este embarazo. Lo primero que tenemos que decir es: las mujeres feministas nos declaramos a favor del aborto porque estamos en contra de una maternidad impuesta o forzada. Eso es lo que nos lleva realmente a mostrarnos favorables al aborto. Y por la misma razón nos mostramos también en contra a una maternidad condicionada y con limitaciones, como es el caso de la práctica de los vientres de alquiler. Es decir, estamos en contra de una maternidad forzada, pero también estamos en contra de una maternidad con condiciones ilimitadas, como es la que supone la práctica de los vientres de alquiler. Se nos esgrime como razón que las mujeres tienen la libertad para decidir sobre su cuerpo, y además se nos pone como trampa, una de las trampas éticas más fuertes que hay, que es la palabra altruismo o generosidad. Lo habréis visto en estos meses, ¿no? ¿Por qué nos tenemos que declarar en contra de una mujer que altruistamente decide llevar a término un embarazo para cederlo a terceros? Bueno, pues porque en primer lugar la palabra altruismo conjuga muy mal con las limitaciones que se le imponen a esa mujer gestante. La primera, que aparece enunciada en todas las leyes favorables a la práctica de vientres de alquiler, es que una mujer no puede decidir libremente interrumpir su embarazo si así lo quiere. En el caso de la práctica de vientres de alquiler o gestación subrogada, solamente la mujer puede interrumpir ese embarazo por dos causas. Por dos causas: malformación del feto o riesgo para la vida de la madre. Pero no puede acogerse al aborto de manera voluntaria. Si lo hiciera, tendría que pagar todos los gastos que hasta ese momento habrían hecho las terceras personas en el proceso de embarazo, y además, como penalización, no solamente pagar los gastos derivados del tratamiento médico, sino además como penalización indemnizarlo. Indemnizar a esa pareja que se ha acogido a esa figura. ¿Eso es altruismo? ¿Es altruismo poner tantas limitaciones, condiciones, y si algo no va de acuerdo a lo que piden las personas que contratan ese útero, tener que indemnizarlos? Conjuga muy mal el altruismo con eso. El altruismo conjuga muy mal, además, con el hecho de... es un sentimiento moral, piénsenlo, el altruismo, que a lo que tiende es siempre a reforzar los lazos emocionales de las personas. El altruismo es, o generosidad, es ese sentimiento por el cual realmente establecemos fuertes vínculos emocionales y fuertes vínculos de afiliación. Qué curioso que algo que se dice altruista
en los meses de embarazo haya un equipo de psicólogos preparando a esa mujer, desprogramándola, para que no ejerza ningún vínculo con esa criatura que lleva en su seno, y desprogramándola durante todos los meses de embarazo, repitiéndole que no es su hijo, no es tu hijo, no es tu hijo. Es decir, negando el vínculo emocional que realmente se establece en el periodo de embarazo. Es que es una contradicción absoluta. Es decir, es una contradicción absoluta. Puede ser cualquier otra cosa, pero no está vinculado con el altruismo y la generosidad, porque el altruismo y la generosidad precisamente es establecer esos vínculos, crearlos, generarlos. Aquí no. Aquí se dedica, hay un equipo de psicólogos dedicados, expresamente lo dijo hace 2 días, una de las mujeres que trabaja en una agencia de esto que vino a Barcelona, dedicados exclusivamente a explicarle a esa mujer que no establezca ningún vínculo, que se acuerde de que no es su hijo, que no es su hijo, que no es su hijo. Terapia conductista, donde las hay. Casa muy mal con el altruismo. Casa muy mal con el altruismo, además, puesto que no es posible garantizar que no haya ni dinero o sobornos implicados en el proceso. Fíjense, si es problemática la idea de altruismo. En Reino Unido, me estoy enrollando mucho, En Reino Unido hay una legislación, la legislación favorable a la práctica de los vientres de alquiler, establece que la única manera en la que se puede llevar a término es garantizando que el proceso sea altruista. Esto es, que no haya comercio por el medio. Esto es, que las mujeres que se sometan al proceso de gestación, nada más que se puede gastar en esas mujeres aquellos gastos que se deriven del proceso médico y del embarazo, pero que no pueden recibir a cambio ningún tipo de prestación económica. Esa es la legislación del Reino Unido, que en principio parece una de las legislaciones más garantistas que hay, ¿no? Para precisamente evitar la posibilidad de comercio, de venta, etc. ¿Qué está sucediendo con la ley en Reino Unido? Porque se conviene saber lo que está sucediendo. Primero, la primera y principal, hay escasez de mujeres gestantes. El primer escollo que tienen en Inglaterra, en el Reino Unido, es que no hay suficientes mujeres que quieran llevar a término un embarazo si no obtienen a cambio un plus económico. Esa es la primera. La segunda que está sucediendo, las parejas que se quieren acoger esta figura deciden, dada la escasez de mujeres y dado el incremento del gasto sanitario, deciden marcharse a la India a llevar a cabo porque es mucho más barato, porque los gastos médicos derivados de un embarazo en Inglaterra no son los mismos que los derivados de un embarazo en la India. Por lo tanto, la ley en Reino Unido no está garantizando absolutamente nada y no está evitando la venta y el tráfico de úteros y el tráfico, porque hay que empezar a llamarlo así, el tráfico de niños. Está ahí, al lado. Es decir, sabemos las consecuencias. Sabemos las causas. Una pareja que no tiene un poder adquisitivo bueno en el Reino Unido se va a la India. ¿Por qué? Porque no encuentra mujeres, porque no tiene la suficiente, el gasto sanitario es demasiado gravoso y en la India no, se va. ¿Qué favorece, por lo tanto, el hecho de que haya una ley supuestamente altruista en el Reino Unido? Lo único que nos garantiza es la afiliación. Eliminar los problemas de la afiliación, que iremos sobre ello porque es uno de los más importantes. Por lo tanto, no hay tal altruismo. Nos declaramos en contra de la práctica de los vientres de alquiler porque creemos y consideramos que es necesario establecer los límites de lo que se pueda comprar o vender. ¿Recuerdan la definición de alquiler que di al principio? Objeto, cosa, inmueble o mueble. ¿Qué es un útero? Un objeto, una cosa,
un mueble, un inmueble. ¿Por qué la definición de alquiler acota el objeto, cosa, mueble o inmueble? Porque en la mayor parte de los países está fuera del mercado la posibilidad de comprar o vender nuestro cuerpo o parte de nuestro cuerpo. Por eso precisamente no podemos alquilar, te cedo, bueno. ¿Por qué realmente? Y precisamente por eso es por lo que tenemos una legislación que acota tantísimo la donación. Precisamente por eso es por lo que nos declaramos en contra del mercado de órganos. ¿Por qué no podemos negociar con riñones y ahora da la casualidad de que podemos negociar con un útero? Que alguien me lo explique. ¿Qué hay de diferente? No son partes de nuestro cuerpo. ¿Por qué un riñón no se puede comprar y sin embargo un útero se puede alquilar? ¿No hay contradicción en eso? Porque yo creo que hay bastante contradicción. Por lo tanto, nos declaramos en contra porque hay que establecer límites a lo que se pueda comprar o vender. Porque somos libres, precisamente. Estamos obligados y obligadas a pensar y debatir. No a aceptar que cualquier deseo, por el mero hecho de ser un deseo, sea la realidad. No. La libertad exige de nosotros realmente saber qué es lo que queremos ser como sociedad, cuáles son los límites que vamos a poner como sociedad y como seres humanos a lo que se pueda comprar o vender. Si no se puede, insisto, comerciar con órganos, ¿por qué se puede comerciar con úteros? Esa no es una pregunta que hay que responder. Por lo tanto, denunciamos en el fondo la estructura neoliberal que subyace en la práctica de los vientres de alquiler. Fíjense, ¿recuerdan un anuncio? A mí eso me parece terrible. ¿Recuerdan un anuncio de hace años de una asociación, no sé si era Intermón, uno de estos médicos sin fronteras, no me acuerdo, una ONG que trabajaba en la India, yo creo que lo recordarán, que ponían una lavadora y una niña, y recuerdan, esta niña ha sido vendida para comprar una lavadora, y nos rasgábamos las vestiduras, es decir, nos parecía horrible. Nos parecía horrible, aún sabiendo que podría haber justificaciones. Podíamos saber y suponer que esa lavadora iba a mejorar la vida de esa familia, porque gracias a esa lavadora, esa mujer que trabajaba en el río lavando la ropa de otras familias o personas y por lo tanto cobraba ese trabajo, gracias a la lavadora lo iba a implementar, iba a poder trabajar en más casas y cobrar por ese servicio de lavado que la lavadora se lo iba a facilitar. Y aún así, sabiendo la penuria, la necesidad de supervivencia de esa familia, nos parecía terrible. Ninguno de los que estamos en esta sala lo justificaríamos éticamente bajo ninguna consideración, aunque supiéramos que gracias a la lavadora, esa niña que había sido vendida facilitaba la vida de 4 hermanos y de sus padres. ¿Lo justificábamos? No. Hay diferencia, me la podéis, si la veis, yo no la veo. Hay diferencia entre la mujer estadounidense de clase media, por lo tanto no pobre, con unos, digamos, ingresos económicos de clase media, que sin embargo que tiene 2 hijos y que la de hace 2 días, la Cora Jensen, que vive de relaciones públicas en una agencia de este tipo, que ha tenido 4 embarazos, ha seguido 4 embarazos de vientres de alquiler. Ha cobrado por cada uno de ellos 27.000 euros. A efectos dólares, 30.000 dólares. ¿Con qué objeto? ¿Saben cuál es el objeto? Pagar la matrícula universitaria de sus hijos en alguna de las universidades de California. Las matrículas en las universidades californianas van de los 20.000 a los 30.000 euros. Ha conseguido, con 4 embarazos, pagar
los 4 cursos de uno de sus hijos. Si critico a la mujer india, ya la lavadora ha mejorado la vida de los hijos. Tendré que criticar a la mujer acomodada, de clase media estadounidense. Y yo me pregunto, ¿por qué en vez de mostrarnos tan favorables, incluida esta mujer, a la práctica de los vientres de alquiler, por qué no echamos todas nuestras energías en denunciar las condiciones externas de un país que en una necesidad básica como es la educación para mejorar la vida de las personas, lo cobra 30.000 euros? ¿En qué emplearíamos nuestro saber ético y político mejor? ¿En defender la práctica de los vientres de alquiler? ¿O en defender que necesidades mínimas como la educación y la salud, la gente no se vea en situaciones por las cuales opten por cuestiones que cuanto menos comprometen lo que está bien y lo que está mal, y lo que jurídicamente es correcto o es injusto? Yo lo siento, pero mi ideología política hace que critique a la mujer india y a la mujer estadounidense y me moleste por lo menos intentar cambiar una sociedad que no es capaz de garantizar los bienes básicos para que mejoren la vida de sus ciudadanos. Sean estos bienes la salud, la educación, o sean las mínimas garantías de poder vivir dignamente en países donde ni siquiera ni la educación ni la salud está garantizada. Son éticamente reprobables las dos conductas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que me quieren hacer pasar por buena la actitud de la mujer californiana. Pues lo siento, no puedo. No puedo. Es decir, éticamente no puedo. Aunque el fin sea loable. ¿Por qué? Porque soy católica, que también nos acusan de ese moralismo puritano. No, porque soy kantiana, no católica, kantiana. Y creo que las personas son fines en sí mismos y ninguna persona es un medio para otra persona. Y como creo en eso, como feministas estamos obligadas a defender que todas las mujeres son fines en sí mismos, no medios para terceros. Por eso me parece reprobable la conducta de las mujeres estadounidenses. Además, 4 embarazos. Es que el curso, o sea, tú lo estabas viendo, decía, además no tenía problemas como buena estadounidense a hablar de dinero y a entender que todo es objeto de mercado. 30.000 euros. Y te vas, fui a mirar las matrículas de todas las universidades californianas, desde las públicas a las privadas. Rondan de los 20.000 a los 30.000. No, se ha pagado la universidad. Con uno de los que polemicé en junio, que conocía a la mujer gestante y demás, no tuvo problemas en decirme que por supuesto que tenía que haber dinero por el medio y que además aquella mujer lo iba a utilizar para arreglar la casa. En mi feminismo me lleva a defender la libertad de todas las mujeres, pero no me lleva a tener que defender posiciones que pueden contravenir los mínimos principios éticos y jurídicos, sea esta una mujer, un varón o una proliferación genérica, vamos a decirlo así. Hay límites. Por el hecho de ser mujer, no voy a defender a todas las mujeres. Me parecen conductas reprobables. Y lo son. Y lo son, desde mi modesto punto de vista. Bien, ¿por qué? Y ahora ya entramos en el tema jurídico, que pone, y que además tiene que ver con la adopción, y con esto acabo porque me estoy enrollando como las persianas. Es decir, en el fondo estoy también yo misma, sí, que este tema es nuevo para todas, yo misma estoy organizando cómo se puede exponer una cosa de estas, ¿no? Porque la práctica de los vientres de alquiler no es una donación,
Primero, si también nos quieren decir que no es una donación, no es una donación. No es una donación pura y simplemente por la propia descripción. ¿Qué es una donación? Una donación es hacer entrega de algo a otra persona, ¿no? Una donación, normalmente las donaciones de sangre y demás, no causan ningún tipo de alteración. Es decir, los tejidos se recomponen y no hay ningún problema. Se nos quiere hacer pasar la práctica de los vientres de alquiler como si fuera lo mismo que una donación de úteros, pues digo, de riñones. Pues no, porque una donación de riñones, las administraciones públicas solamente las permiten en aquellos casos en que se haya demostrado positivamente que esa donación va a contribuir a salvar a alguien que está en riesgo de vida o muerte. Por lo tanto, no es lo mismo. Y es uno de los argumentos que más se nos quieren hacer creer. La práctica de los vientres de alquiler no es una donación. El tema de la adopción, que nos introduce en el tema de la filiación, y es por lo que también nos declaramos en contra, jurídicamente nos declaramos en contra de la práctica de los vientres de alquiler, porque creemos que uno de los sistemas de filiación es la filiación natural, por la cual madre es la que pare. Y por lo tanto no vamos a aceptar ningún tipo de pronunciamiento ni a nadie de estos que lo que quieren es desvincular la maternidad del hecho del parto. Están poniendo en cuestión el mecanismo de filiación por antonomasia que todos los países, la mayor parte de los países, tienen, que es que la filiación natural es que madre es la que pare. Las personas favorables a la práctica de los vientres de alquiler lo que declaran es que madre no es la que pare, madre es la que tiene la intención de ser madre. Por lo tanto, quieren introducir una nueva figura que es la figura de la filiación intencional. El mero hecho de expresar esa intención, se presenta esa intencionalidad, para ellos ha de ser más vinculante, y te lo dejan claro en todas las propuestas legislativas. Ahí está la propuesta de no son nuestros hijos. La filiación intencional es la que quieren poner por encima de la filiación natural, por la cual se reconoce que madre es la que pare. Y otros mecanismos de filiación saben que es la filiación por adopción. Son las dos que se reconocen: filiación natural, en la que se reconoce la filiación por el parto, y la filiación por adopción, en la que, como bien saben, ninguna mujer que haya sido madre puede dar un hijo a terceros. Yo en este momento acabo de parir y yo no puedo decirle a Ángela, adopta a mi hijo o mi hija. No hay posibilidad de establecer un contrato entre particulares en el caso de la adopción. Cuando una madre natural no quiere hacerse cargo del hijo, lo primero es que tiene que pasar un plazo. No se puede, el Estado no acepta, tiene que pasar al menos 30 días. En muchos países son 3 meses, en otros países 6 meses, para que esa madre que renuncia a la crianza de ese hijo lo pueda dar en adopción. ¿Por qué esos plazos? 1 mes, 3 meses, 6 meses. Porque realmente la mayor parte de los estados juegan con la idea de que una madre en principio puede rechazar el querer cuidar o criar a esa criatura, pero en ese periodo a lo mejor se establecen los vínculos necesarios para que realmente se vuelva atrás sobre esa decisión. Ningún Estado permite la adopción de manera inmediata. Ninguno. Hay un periodo por el cual esa criatura pasa ¿a qué manos? ¿Pasa a manos de particulares? No, pasa a manos de la administración. ¿Por qué y para qué? Con lo fácil que sería. ¿Cómo llamamos al hecho de que una mujer venda a su hijo a otro particular? Lo llamamos comercio de niños, ¿no?
lo llamamos así. Porque eso es comercio de niños. Y un contrato establecido ya durante la gestación es gestación subrogada. ¿No será comercio de niños también con premeditación? Bien. ¿Por qué no puede pasar a manos de particulares esa criatura, sino que pasa a la administración del Estado? Porque realmente se supone que el Estado tiene la competencia para dirimir y poder evitar los casos de compraventa, para poder realmente articular los mecanismos por el cual se reconoce a una pareja idónea para tener hijos. En el caso de la gestación subrogada, todo eso se omite. No hay pruebas de idoneidad. No, es un contrato de particular a particular que se nos pide que santifiquemos. ¿No será mejor, pregunto yo, es cierto que los procesos de adopción son largos en el tiempo, ¿no será mejor echar nuestras energías en articular mecanismos de adopción que acorden la espera, que sean menos procelosos, que no permitir este comercio entre particulares? Solamente son preguntas que nos hacemos y que creemos que deben tener respuesta. Lo que parece evidente y claro es que al hecho de que una mujer que acaba de parir y vende su hijo a un tercero se le llame comercio de niños, por la misma razón, si eso se lleva a cabo antes del parto, también será comercio de niños. O en ningún caso, sí o no. Es decir, es que la lógica hay que seguirla en todas las variables. Por lo tanto, jurídicamente nos negamos a una figura que sea la figura de la filiación intencional. O sea, el mero hecho de expresar la intención no puede ser mecanismo por el cual se articule la filiación. No puede ser. ¿Se imaginan si damos paso a esa figura, la filiación intencional? Porque una cosa es lo que hacemos de manera inmediata y otra cosa es cómo la historia puede seguir. Si la mera intención es la que sirve para establecer la filiación, ¿qué impedirá que dentro de unos años, pónganse, yo tengo un declarado interés en ser madre, expreso mi intención de ser madre en todos los estamentos habidos y por haber, y queda clara mi voluntad de ser madre? Y puedo muy claramente, si se establece la filiación intencional, puedo ver cómo delante de mí una pareja que acaba de tener un hijo no me parece, de acuerdo a mis parámetros, que lo esté tratando muy bien. Puedo suponer, qué descuido, mira que si le están pegando, ¿qué me impide a mí expresar mi intención de ser madre y decir que esas personas creo que están tratando muy mal a esa criatura y que por lo tanto se me transfiera esa criatura a mí, que la voy a cuidar bastante mejor que sus padres naturales? ¿Qué hace una administración? ¿Cómo una administración puede realmente, se dan cuenta, muchos de ustedes lo sabrán porque trabajan en ello, para quitar la custodia legal a unos hijos? ¿Cuántos trámites hay que hacer? Que a veces decimos, oh, podrían ser un poco más rápido. Pero sin embargo, consideramos que el hecho de que todos esos trámites sean así de largos garantizan de alguna manera, pues eso, que haya otros mecanismos, el mecanismo de deseo, el mecanismo que interfieran. Realmente vamos a dar paso a una figura como la filiación intencional para adscribir a los hijos. Las mujeres nos quedaremos con la custodia, nos quedaremos sin la custodia legal de nuestros hijos si se niega que ser madre no viene dado por el parto. Y por eso, francamente, aunque solo sea por eso, ya nos declaramos en contra de la práctica de las fechas de alquiler. Y acabo aquí porque puedo más. Es una hora, pero bueno, fantástica, Lidia. Yo lo tenía claro porque
estamos en la campaña de No somos vasijas, lo comentábamos hace un ratito, el problema que tenemos para seguir con la campaña, a pesar de que los argumentos siguen siendo los que ella ha dicho, tenemos muchísimos problemas para seguir con esta campaña, porque además yo lo que ella le comentaba ahí, hay otras compañeras que estamos al frente, que incluso aquí en España están los locos. Fijaros, a mí de sangrarte solamente entrar en el Google, poner maternidad subrogada y ahora pone locos, ¿no? Te garantizan ya el coste más barato y la renuncia a todo lo que ha dicho Alicia, además de que como hay un comercio, como hay una intención económica, siempre que no la hay, deja, ¿no? El comercio de estos úteros es verdaderamente sangrante. Yo lo tenía claro, porque hace mucho tiempo que la sigo y que la leo. Estamos trabajando realmente en los argumentos, porque además, insisto, este tema nos ha pillado desprevenidas y desprevenidos a todos. Entonces, digamos, estamos tejiendo la argumentación más básica, porque según vamos encontrándonos con los contraargumentos podemos elaborar y ir viendo por dónde van las cuestiones. Nos llama profundamente la atención que en el caso de las personas que se muestran favorables a la práctica de los vientres de alquiler, nunca hablan de la filiación, nunca los he oído hablar de la filiación y de los problemas que podría traer, alterar nuestros sistemas de filiación. Nunca hablan de ello. Siempre se expresan en los mismos términos. Nos cuentan sus experiencias de vida. Es cierto que en muchas ocasiones son traumáticas, yo no lo voy a negar. Es decir, no lo voy a negar, realmente en estos 2 meses he polemizado con personas que entiendo perfectamente la situación emocional en la que viven. De no poder tener hijos pues, por problemas de esterilidad, por problemas de enfermedades sobrevenidas que les han por carencia de útero, porque además hay que deshacer algunos tópicos de momento en la práctica de los vientres de alquiler, que todo el mundo tiene tendencia a asumirlo con las parejas homosexuales. Lo cierto es que los datos, sobre todo porque muchos de los países favorables a esta práctica y que regulan esta práctica, en aquellos países que no está reconocida la figura de matrimonio homosexual, tampoco permiten la práctica de vientres de alquiler para parejas homosexuales. Con esto quiero decir que deshagamos también algunos tópicos. No es que sea el modo preferido de acceder a tener una familia por las parejas, sobre todo varones homosexuales, vamos a hablar claramente. De momento, son más las parejas heterosexuales las que se decantan por este tipo de práctica. Insisto, siempre te ponen en su argumento la experiencia emocional, situaciones trágicas, es decir, en algunos casos trágicas y traumáticas, son las emociones, pero los argumentos de fondo nunca quieren entrar en ellos, nunca quieren entrar en ellos. De alguna manera quieren conseguir la adhesión a esta práctica por la vía emocional. Por la vía emocional y por algo que además es compartido por toda la sociedad, que es el deseo de tener hijos, ¿no? Es decir, digamos que es un deseo mayoritariamente compartido por la sociedad y que toda la sociedad entiende. Lo preocupante de esta situación es que frente a las emociones los argumentos tienen que ser de índole, insisto, ética y jurídica, y que lo que nos indica que estamos en una sociedad de mercado y absolutamente neoliberal es que en estos 3 meses hemos visto cómo que las que tenemos que dar explicaciones somos nosotras, no los que se muestran favorables a la práctica de vientres de alquiler, sino que somos nosotras las que tenemos que dar
las explicaciones argumentativas, mientras que a ellos con que nos hablen de sus experiencias vitales es suficiente. Eso ya nos indica un poco la sociedad en la que estamos y en la que vivimos, ¿no? Habremos ganado esta batalla, en esta campaña, en este pronunciamiento en contra de la práctica de los vientres de alquiler, cuando sean ellos los que tengan que dar explicaciones y no nosotras. Porque eso es otra paradoja que hay que tener en cuenta, ¿eh? Es decir, que somos nosotras las que, es decir, en los programas siempre es la misma trampa la que te ponen por delante, que es la trampa emocional, siempre. Y tú quedas un poco como la mala de la película, ¿no? Que te niegas a dar rienda suelta a un deseo tan legítimo como el deseo de ser padres, etc. Francamente, es complicado y he aprendido mucho en estos... Vamos a hacer un truco. Lo que quería preguntar una cosa. Cuando en Estados Unidos, aquí se ve mucho... Espera, que no tenemos micrófono. Pero un momentito. Vamos a empezar un turno de palabra. Perdonad que le dé la bienvenida a mis compañeras de la Escuela de Pensamiento Feminista que han llegado tarde, que están ahí en aquel rinconcito, queridas amigas, que además algunas de ellas llevan en Twitter, no somos las hijas, que sufrimos juntas, ¿verdad, Lorena? Que ella sabe lo que es tener que bloquear a la gente y irte a dormir muchas veces con el corazón partido por los argumentos, ¿no? Entonces, bueno, han llegado tarde y un placer que estéis aquí porque nosotros no estaríamos aquí sin vosotras. Gracias, compañeras. Y ahora vamos a empezar un turno de palabras. Yo de todas maneras no voy a tomar palabras. Felicitarte por la exposición, Alicia. Como ella bien dice, estamos empezando con estas charlas y bueno, para que lo tengamos más claro lo que hacemos. Por lo que se tiene. Bueno, a ver, hacemos una primera, Julia. A ver, Amanda Sánchez. Vale, de momento ya está. 4. No, que lo que yo me planteaba es que aparte de toda esta argumentación que se está viendo esta temporada y tal, en Estados Unidos, por ejemplo, y en otras partes también, cuando vas a adoptar un niño, a las personas que van a adoptar les hacen todo tipo de encuestas, de exámenes, de etcétera, de cual. Sin embargo, parece que en este caso simplemente es suficiente tener dinero y expresar un deseo y ya está. O sea, o les hacen también un cuestionario, no, ¿verdad? Claro, no, es que ibas contando mientras ibas explicando todo lo que mientras ibas explicando la argumentación, lo que está pasando en la conferencia, ¿no se oye? Sí. Bueno, no lo sé, yo te oigo perfectamente, claro, pero claro. No, vale, resumo rápidamente que cuando vas a adoptar a alguien te hacen unos determinados exámenes, con la llamar, o cuestionarios, ¿qué pasa? ¿No se oye? Bueno, ya no habéis entendido, ¿no? Y entonces en estos casos dan por supuesta la idoneidad simplemente porque tienes dinero. A ver, ellos... ¿Habéis oído la pregunta? No, pero la repites, ¿no, Alicia? Lo que ella dice es que en la adopción, tanto en Estados Unidos y en España, hay una serie de pruebas de idoneidad por las cuales una pareja que quiere adoptar tiene que pasar. Y sin embargo, como en la práctica de vientres de alquiler o gestación subrogada, esas pruebas no existen. De hecho, no existen. Ellos dicen, te contraargumentan diciendo que sí, que tienen que pasar unas pruebas que es, digamos, una afinidad química, que es la prueba entre la pareja que quiere que una mujer geste un hijo y la mujer gestante. Y que establecen una serie de... Bueno, hablan, y me imagino que como no hay ninguna prueba objetiva ni nada, pues será un poco por afinidad química, me gusta o no me gusta esta pareja, etc. Sí, no, pero digo en California y demás, que es un poco entre ellos, entre la que va a ser gestante y la pareja que quiere... Lo que hacen es, bueno, quedar. De hecho, con uno de los que polemizaba, me comentó
todo esto en antena, todo esto en las ondas, es decir, no en las ondas, como antes de haber quedado con ellos, la mujer que gestante había quedado con otras dos parejas, es decir, que van quedando, o sea, hablan, y yo supongo, puesto que no hay ningún principio objetivo, pues era un poco por afinidad química, eso de la química, que sirve para explicar tantas cosas, hasta la política sirve para explicar, o sea que si sirve para explicar la política, ¿por qué no va a servir para explicar esto? En España las pruebas de idoneidad para la adopción son terribles. Son terribles. Terribles. Y no solamente pasan por las pruebas que te hace en el sitio de referencia, sino también porque la asistente o asistente social vaya a tu casa, la vea, mira, son terribles. Y a lo mejor hay que descargar esas pruebas de idoneidad para la adopción de algo que en muchos casos es inquisitorial, y habría que agilizar esos procesos, pero bueno, entre lo uno y lo otro, me parece que como todo es un término medio. ¿Qué pasa con la práctica de los vientres de alquiler? Pues que es una adopción express. Evita todo. Evita las pruebas de idoneidad. Si tu casa mide X o mide tal. Si la habitación, el asistente o la asistente social llega a tu casa y mira a ver dónde va a ir el niño, los metros que tiene la habitación, etcétera, etcétera. Todo eso queda omitido en la práctica de los vientres de alquiler. Por lo tanto, otra manera en la que la podríamos designar es como adopción express. Ya que hay tanto express, pues una cosa más, adopción express. Bueno, yo soy trabajadora social, no asistente social. Perdona. No, nada, yo por dependiendo. Es que estaba yo rememorando. Y hace 20 y tantos años que acabé la carrera y ya nos llamábamos así igual. Sí, perdona. Da igual, vale. He pasado las pruebas de adopción, me dieron la idoneidad, sé lo de las que son. Como trabajadora social he llevado maternidad en el Hospital de la Fe y sé lo rápido que puede ser quitar una custodia y lo lento que es, porque tiene que cumplir unos requisitos jurídicos, quitar una patria potestad. Y también sé, porque los he tramitado yo, todas las renuncias de las madres que dan a los hijos en adopción. Sé todos los procedimientos esos y tal. Me parece muy bien para la adopción, que no por mucho que digamos aquí se van a adelantar la adopción de niños, porque los niños que se quedan sin adoptar, lo que cuesta mucho adoptar, son niños o con problemas de salud o muy mayores que están ya muy castigados por la vida y que va a ser muy difícil criarlos y que a lo mejor en una familia normalizada pues va a costar mucho, necesitaría una persona a lo mejor todo el tiempo con ellos. No lo sé, los motivos que llevan a eso no lo sé, pero bueno, va lento por eso. Porque casi toda la gente que pide adoptar un niño lo quiere pequeñito y a ser posible sano. Pero también la internacional va muy lenta. O sea, también la internacional va muy lenta. Sí, la internacional también es lenta porque yo lo que pasé fue para la internacional. O sea, que sé lo que cuesta. Para que yo no llegué a término porque decidí cambiar de historia. Pero bueno, pero sé lo que cuesta. En fin. Otra cosa que quería puntualizar era lo de la filiación. La filiación, además de por la adopción, se da por el parto aquí en España, pero también se da por otras vías. El padre que no pare también es padre, si está casado con la madre, solo en ese caso. Y la madre que está casada con la madre también es madre sin parir ni gestar. Con lo cual, la filiación está asegurada por otras vías alternativas que no solo la gestación y el parto. Me puede caer la del pulpo, pero yo estoy a favor de la bien llamada gestación subrogada. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con que aquí en España, bueno, con una política de vientres de alquiler. Todo lo que sea mezclar con eso el dinero no me parece bien. Y igual que nos estamos diciendo como una de las quejas y de argumentos que no se le hace pruebas a esas posibles familias que van a tener, familias o personas solas, que van a tener un hijo por esa vía,
no se les hacen las mismas pruebas que en la adopción, pero tampoco se les hace en la reproducción asistida. Yo he tenido gente en el despacho para pedir reproducción asistida que no pasaban, vamos, que le habían quitado hasta niños. Y les he dicho que me parecía muy mal y que yo en contra, hacía mi informe en contra. Brevedad, porque... No, es que yo a nivel ético lo que me ha quedado es por saber cuál es el conflicto, porque estoy en el comité de bioética del departamento y pienso en los principios de la bioética y no veo ningún conflicto en ese caso. Si se hace como se hacen las donaciones, como se supervisan todas las donaciones de órganos cruzadas, altruistas y a la familia. Hay donaciones de riñones altruistas, por ejemplo, que no sabes a quién van a ir. Es que esto no es una donación. Ya, pero que te quiero decir que igual que eso se ha regulado, se podría regular que se asegure que no hay dinero por medio, porque aquí en España la gestación la va a cubrir la seguridad social. A ver, el problema está en que no es posible garantizar que no haya dinero por el medio. Ni en los riñones. Ni siquiera en la gestación mal llamada altruista. De nuevo, la palabra altruismo, con todas las limitaciones y condiciones que se le pone, ya por sí revela que no es altruismo. Después hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué te niegas a la designación de bienes de alquiler? Porque realmente es eso lo que si no hay dinero, si yo le quiero gestar a mi hermana un hijo porque ha tenido un cáncer y le han quitado el útero y le ha guardado sus óvulos y no sé qué, ¿por qué no voy a poder hacerlo? Pero es que hay dinero, ese es el problema. ¿Qué dinero? Si yo le cedo si yo hago la gestación para mi hermana, ese siempre será mi sobrino. No, yo estoy hablando de qué límite vamos a poner. Ese además a mí, ese me gusta, es decir, la figura siempre familiar, ¿no? O sea, siempre se nos pone por delante. ¿Y qué harías tú en el caso de que fuera una hermana con la hermana, una madre con su hija y demás? Exactamente. Bueno, pues a lo mejor en ese caso yo lo considero, en cualquier caso ese caso, no necesita una regulación estatal. No la necesita. A ver, ¿qué es lo que se nos está pidiendo aquí cuando se pide regulación? ¿Realmente qué se nos pide? La afiliación que se separe del parto. Se nos pide que regulemos de acuerdo al mercado y a la lógica del mercado, no de acuerdo a los principios de justicia social. El caso de una hermana y una hermana, el caso de una madre y una hija, no se pueden son excepciones dentro de una tónica dominante que no es precisamente esa. Ya, pero no se puede. O sea que, por ejemplo, tú consideras que no es, que es baladí el hecho de una ley como la ley inglesa, donde supuestamente la gestación tiene que ser altruista y sin embargo los datos nos revelan que la mayor parte de las parejas se van a la India. Lo que no me parece bien, y eso siendo favorable a una gestación subrogada altruista totalmente. Bien. Perdona, lo que no me parece bien es que se abra la puerta a que haya un coladero de países donde sí que es así. Entonces, si yo voy a legalizar aquí una situación que se ha producido en un país con una legislación diferente a la mía, está contraria a mi derecho y no lo admito. Igual que no admito la poligamia. Te voy a poner otro ejemplo de cuáles son los límites de lo que se puede comprar o vender y por qué hay que declararse en contra de la regulación. El hecho de que una cosa exista no significa inmediatamente que haya que regularlo. Te voy a poner el ejemplo del trabajo infantil. ¿Existe o no existe el trabajo infantil? Si regulamos el trabajo infantil, ¿no mejorarían las condiciones de vida de esas criaturas que trabajan? Posiblemente sí. ¿Por qué no lo hacemos? Porque va contrario a nuestro derecho. Pues el mismo argumento que explica por qué no regulamos el trabajo infantil es el mismo argumento que utilizamos las personas que nos declaramos en contra de la gestación subrogada o vientres de alquiler. El hecho de que la práctica exista no significa que haya que regularlo. ¿Por qué? Porque pone en cuestión el derecho al cuerpo de las mujeres,
a su integridad, porque pone en cuestión los sistemas de filiación y nos negamos al hecho de que madre no sea la que pare. No hay nada que me exija a mí por el hecho de que algo exista, que haya que regularlo, si eso va contra las condiciones de justicia social, igualdad, dignidad y libertad mínima para todas las personas, no solamente para algunas, para todas. Y por lo tanto, como creo que realmente la práctica de los vientres de alquiler cosifica el cuerpo de las mujeres, convierte en intrascendente, como si fuera una cosa intrascendente, el hecho de la gestación. Como considero que la maternidad no se agota en el parto, sino que toda mujer que lleva a término una gestación, que da a luz un hijo, tiene el derecho de criar a esa criatura. Y me declaro en contra de cualquier movimiento que diga que la gestación se agota en el parto y que esa mujer no es madre. No considero que eso haya que regularlo, porque no considero que sea un bien social. Hay muchas compañeras de la gente que quieren nombrarse. No sé si ahora me explica. Es una duda o una curiosidad jurídica. Estabas hablando de maternidad subrogada. En alguna legislación, si se habla de maternidad subrogada, se habla de filiación subrogada. O sea, porque claro, se niegan a la expresión maternidad subrogada porque precisamente lo que quieren es el vínculo de la maternidad se determina por el parto. Por eso se niegan a la expresión maternidad subrogada, igual que se niegan a la expresión, a la utilización de la expresión vientres de alquiler, porque lo consideran peyorativo, cuando no es peyorativo, es quizá demasiado descriptivo y descarnado, pero es lo que mejor recoge la figura, ¿no? Por eso, decir, lo que quieren, pero hay que leérselo, la propuesta de la asociación Son Nuestros Hijos, y ya tienen desarrollada su propuesta legislativa. Lo que dicen en el capítulo de la mujer gestante, con lo que empiezan, es que no lo traigo, me lo he dejado en la libreta, con lo que empiezan es precisamente con que el contrato establece que no hay vinculación entre el embarazo y la maternidad. Y la maternidad no se determina por el parto. Es lo primero que dice. Y como realmente no acepto eso, porque es que llegamos a la situación hipotética de que Carol Bateman ya describió en el contrato sexual, lo cual es alucinante. ¿Cómo lo vio venir? O sea, ¿cómo es posible que lo vio venir? Estamos hablando de un libro que ya llueve sobre él 40 años. Y ya Carol Bateman hablaba del contrato sexual, cómo hay dos formas por la cual siempre se contrata y se apropia uno de la sexualidad de las mujeres. No quiero introducir otro tema de conflicto. Uno es la prostitución, o sea, no quisiera introducir otro tema de conflicto porque ya nos llevan demasiado. Uno es la prostitución y Carol Bateman ya describía en el contrato sexual lo que significaba la prostitución, ¿no? Que es la apropiación directa de la sexualidad de las mujeres por parte de los varones. Y es que ya hablaba de la subrogación y decía que era el mecanismo indirecto por el cual la capacidad de sexual de las mujeres se transfiere a terceros. Corchó. Y eso es un contrato sexual no equilibrado. Y, insisto, está en el final del libro de Bateman y tú dices, no puede ser, no puede ser. Es decir, la apropiación indirecta de la sexualidad de las mujeres. ¿Es realmente de la sexualidad de las mujeres? Yo creo que no. No creo que es, creo que es de la capacidad biológica de las mujeres, que es la gestación. Claro, a lo que me resisto y me niego es que alguien me diga que la capacidad de gestar y de llevar un embarazo a término no es una capacidad biológica, sino que es una técnica. Hombre, lo siento, por ahí no paso. O sea, para vendérmelo, me dicen que forma parte de una técnica de reproducción asistida. Pues mire, no. Es el resultado. Es lo previo, sí. Pero lo que es la gestación
El embarazo, mire, técnicamente, es una capacidad biológica. ¿Qué se me está diciendo? Hombre, que esa capacidad biológica que tienen las mujeres tiene que ser transferida a terceras personas. Pues mire, no. No veo el por qué. ¿Por qué? ¿Qué hay de bueno en ello? No quiero poner los casos extremos. Por eso he omitido durante toda la conferencia el argumento más fácil, que es el de las granjas de mujeres. No quiero. Voy a polemizar con situaciones iguales a la mía. Voy a polemizar con Estados Unidos. Y voy a poner ejemplos que a mí me parecen igual de reprobables. Y me parece reprobable que alguien utilice, aunque tenga toda la finalidad maravillosa del mundo de dar los estudios mejores a sus hijos, para hacer eso se someta a esta práctica. Lo siento, es reprobable éticamente. No hay nada que lo justifique. O sea, fíjense que no me estoy metiendo ni siquiera con las personas que contratan. Que podría, porque en estos meses, ay, Dios, lo que hay que aguantar. Por lo que quiere dinero. No estoy haciendo eso. Estoy diciendo que la práctica en sí es éticamente reprobable y jurídicamente me niego a ella. Y encima estoy criticando a aquellas mujeres que se someten libremente a esa práctica. Lo otro sería mucho más fácil, pero lo fácil no me gusta. Sería facilísimo. Los argumentos de las personas favorables a la gestación subrogada son emocionales. Y emocionalmente nos han llamado de todo. Se han llamado de todo en estos 2 meses. Ignorantes no menor. Por lo tanto, lo tendría facilísimo. Y tampoco quiero ir a las situaciones extremas, donde eso está sucediendo. Que en cualquier caso ninguna regulación garantizaría que eso no sucediera. Voy a poner un caso, Tailandia. Tailandia acaba de cerrar su regulación de la práctica de vientres de alquiler nada más que a los nativos, a las personas que puedan mostrar que son tailandeses. ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido para que Tailandia haga eso? Es que suponer que todo el mundo está lleno de buenas intenciones es mucho suponer. Pues porque el caso terrible en Tailandia fue una pareja australiana que decide, es que hay problemas éticos aquí muy serios, que tampoco he querido que haya tantísimos casos, pero no lo he querido hacer tampoco. Pero mire, lo voy a contar. Una pareja australiana decide irse a Tailandia a contratar esta práctica. En el proceso de gestación, 2 vienen gemelos. Uno de ellos es Down y otro no tiene el síndrome de Down. ¿Qué hace la pareja australiana? Se lleva al que no tiene el síndrome de Down y deja al que tiene el síndrome de Down con la madre gestante. Hay el altruismo y se considera que es altruista. Abandonar a una mujer que acaba de gestar a un hijo. En Nepal, que acaba de suceder un terremoto brutal, un Estado manda un avión para sacar a las parejas que habían gestado hijos en Nepal, se llevan a sus criaturas y dejan a las madres. ¡Qué afinidad! ¡Qué empatía con esa mujer que ha gestado ese hijo! Se quedaron en Nepal. Esto sucedió hace
4 meses. Ahí están los datos. O sea que cuando no queremos ver, no queremos ver. Y nada más que vemos lo bonito del pastel. Bueno, pues encima de algunas cosas que nos cuentan que son muy bonitas, hay verdaderos. ¿Qué sucede con una mujer? Que por eso muchas de las firmantes del manifiesto, tanto francés como internacional, son gestantes arrepentidas. ¿Por qué es más importante el deseo intencional de la pareja que decide y quiere, desea ese hijo, que el deseo sobrevenido de la mujer gestante a quedarse con él? Es que eso también está sucediendo. De repente una mujer que desarrolla un embarazo, aunque toda la caterva de psicólogos se dedica oz y coz a que no establezca vínculos, que ya es trabajar proactivamente en algo bastante insensato. Pero aún así, aunque la caterva de psicólogos hagan un trabajo espléndido, la mujer de repente dice no. ¿Quién gana? ¿Quién se cree que se queda con el hijo? ¿Quién ha pagado, lógicamente? Esos son casos reales, que tampoco en el momento de la exposición los quise utilizar, porque me parecía que no, pero bueno, los hay, está lleno. El más terrible de todos, y con mucho, me parece fíjese que el de Edad me parece terrible, pero el de Nepal, porque eran más de una pareja, y el Estado mandó un avión, debían ser parejas acomodadas, para que rescatara a los padres y al hijo, y a las mujeres las dejaron allí. A ver, vamos a dar las últimas palabras a Amparo, Pepa Úbeda, Candy, Modes y Ana. ¿Alguna más? Y ya. Y Ana. Vale, Amparo. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería coincidir con Ángela en el hecho de que ha sido una exposición magistral. Creo que están muy bien expuestos los argumentos. Yo me pronuncio favorable a las tesis de la conferenciante, obviamente porque se está cosificando el cuerpo de las mujeres, convirtiéndolos en unas incubadoras sustitutivas de las que pudieran conseguir eventualmente, y sobre todo porque implica una relación comercial antinatural, primero porque se está hablando de la maternidad, pero después porque hace mención también a una cuestión de clases, es decir, de clases vigentes económicamente poderosas frente normalmente, hay el caso norteamericano, pero normalmente frente a situaciones de necesidad dramática que llevan a gente pobre a admitir este tráfico de personas y de mujeres, de las dos cosas, ¿no? Con esos motivos estoy de acuerdo, pero me planteo que en este tema la cosa se complica por las nuevas técnicas de reproducción asistida, en las que, estando de acuerdo con que una madre intencional es de mucho menor envergadura o incluso inexistente frente a la madre biológica, en las técnicas de reproducción asistida el problema es que puede haber un segundo tipo de madre, la madre genética. ¿Os habéis planteado algún tipo de posición respecto a eso? Me interesaba esa posición. Y luego también me interesaba, con respecto a esas donaciones, vuestra posición en el tema del tráfico, no, los bancos de esperma, en el sentido contrario. Vale. Bueno, es que sí que me interesa lo de la... Pepa Úbeda. Es que como quedan varias... No creo que se me oirá. A ver. La pregunta es que, espera. La pregunta es que se ha hablado del dinero que hay en medio de la compra y la venta, pero aquí no se habla de todos los negocios laterales que son los que sacan, y que yo pienso que es el problema principal en un sistema capitalista. Hay muchas maneras de ganar dinero y esta es una nueva. Yo creo que ese es el problema fundamental, como cuando hablamos de los bebés, que no hay que hacer distinción de género para que sigamos gastando dinero, cosita azul para la nena y cosita rosa para la nena. Es decir, yo creo que aquí hay un negocio económico muy importante y que creo que es el principal motivo. Por ejemplo, ¿cuánto dinero puede costar esto? Aparte de los 27.000 o los 30.000 euros o dólares que se pueden gastar, vamos a ver, ¿qué industria hay detrás y cuánto dinero está sacando esa industria? Porque yo creo que el problema está ahí. Muy bien, gracias.
Bueno, yo me gustaría también, estando de acuerdo en toda tu visión, te felicito por la magnífica exposición que has hecho, Alicia, y bueno, creo que ha sido una... Sí. Bueno, quiero felicitarte, Alicia, por la magnífica exposición. Creo que era una necesidad tratar este tema, y yo te felicito también doblemente por mi profesión. Yo soy matrona y estoy planteando muchas de estas cuestiones a ginecólogos y ginecólogas, a obstetras, a matronas, y se les pone un poco la cara de póker, ¿no? Estoy de acuerdo en todo el enfoque neoliberal, en todo el tema de las técnicas de reproducción, y como vamos mal de tiempo, solo quiero hacer una reflexión. ¿Dónde están los derechos de las criaturas gestadas? ¿Dónde están los derechos de las madres que gestan? No, te lo digo porque, bueno, vosotras sabéis que yo he tratado el tema de los bebés robados a consecuencia de, bueno, de las técnicas represivas del franquismo, etcétera, etcétera, que se han extendido hasta hace poco, y los niños y niñas adoptadas siguen buscando a sus madres años y años y años y años después, porque cuando van al médico y le preguntan, ¿y en tu familia qué antecedentes hay? Pues no saben quién era su madre o quién era su padre. ¿Dónde están? ¿Qué secuelas pueden tener en el futuro estas criaturas? ¿Dónde están? Y termino. Entré en una página que se llama Subrogalia. No existe la palabra mujer, no existe la palabra madre, no existe la palabra bebé. Es una transacción comercial, y Pepa, creo que aquí has dado en el clavo. Hay mucho dinero y mucho chantaje emocional, y creo que la postura tiene que ser clara, pero que la argumenten, como tú dices, quienes son partidarios. Ya va siendo hora, ¿eh? Aquí delante, Bueno, el tema es muy amplio y has dicho, no quiero meterme con el tema de la prostitución, pero es que todo el tiempo me venía a la cabeza. De verdad, no me quiero meter, pero solo un comentario. Al final nos íbamos, bueno, las posturas contrarias se iban a las excepciones más excepcionales al caso de la mujer de 5 carreras que se prostituía en su chalet de lujo. Y al final esos casos extremos eran los que tratábamos de generalizar, y esos eran los que teníamos que extender esos derechos a todas las mujeres. Y de verdad que me venía todo el tiempo a la cabeza que existen esos casos extremos, los hay, pero que esto abre la puerta de par en par a lo que se está comentando aquí, que es a la cosificación, de verdad, a la mercantilización de las personas. Esto es lo más grave para mí, lo que está de fondo, y tiene mucha más relación con el tema de la prostitución, o así lo veo yo, de lo que estamos aquí diciendo, ¿no? Pero en el fondo me venía todo el tiempo ese debate, ¿no? Quería compartir. Gracias. Cambio. Bueno, ¿quién? Yo tengo voz grande. Ana, ya lo sé, pero Ana, pues, es que Candida primero que... Yo necesito... Termina Ana, solo quedamos... Bueno, son, como bien decía Esther, este tema tiene muchísimas aristas, y agradecer a Alicia por todo el pensamiento que ha derrochado aquí para ir generando pensamiento crítico, porque yo creo que nos hace falta generar mucho pensamiento crítico. No podemos instalarnos en ese infantilismo de que, bueno, del querer, ¿no? Que yo es que quiero ser madre, yo es que quiero ser padre, a costa de... No has querido hablar de las granjas de la India, de las granjas de niños o de mujeres, pero ¿dónde queda la libertad de esas mujeres cuando los padres las obligan a entrar en esos contratos? ¿Podemos mirar hacia otro lado cuando sabemos que es una cuestión de género y de clase que se nos está utilizando y están volviendo a utilizar a las mujeres en contra de su voluntad por el capitalismo y por el patriarcado? Creo que muchas conferencias como esta nos hacen falta, y espero que el no regular la cantidad de niños y niñas que ya han venido a España por ese método
no haga que al final, por regular esas situaciones, abramos las puertas a que efectivamente ahora ya pues no las obliguen a casarse para que les den 4 cabras, sino que las premien para que les den los X miles de dólares. Nos quedan 2 intervenciones cortitas, Ana y Ana. Ana Mozo está... Sí, la doctora Mozo y ella primero. Y Ana, tú terminas. Sí, es que lleva ya un rato pidiendo la palabra. Y Ana, ¿terminas? No, es que ya me cierto, Sí, claro, no entiendo cuál es. Yo te ayudo. Sí. Vamos a ver, yo soy ginecóloga y trabajo en reproducción asistida en la FE. Entiendo y comparto gran parte de las tesis que se han defendido esta tarde con la exposición de Alicia y con los comentarios de gran parte de vosotras. Pero también entiendo la situación de parejas que tienen la necesidad biológica, el deseo del hijo y que no tienen un útero para llevar a cabo el embarazo. En España la subrogación está prohibida, con lo cual lo único que podemos hacer es opinar y criticar las legislaciones que hay en otro país o en otros países. Esto yo creo que aparte de reprobar todo el mercantilismo que se puede generar en torno a esto, que existe en gran parte de los países, también nos puede abrir un poco los ojos a otras visiones. Vamos a ver, Reino Unido es el país que tenemos más próximo, en el cual esto se ha regulado como un acto voluntario, gratuito y altruista. Obviamente va a haber pocas de estas subrogaciones altruistas, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que no se debe comerciar con el cuerpo humano, que no se debe conculcar la voluntad de las mujeres por dinero y que probablemente otras alternativas son posibles. Ahora se está realizando con éxito operaciones de útero de alquiler. Esto también se ha hecho de la misma manera, es decir, de forma totalmente voluntaria. Serán familiares, serán amigos o serán personas que voluntariamente van a querer hacerlo. De la misma manera, yo creo que de alguna manera se tiene que dar una solución a una realidad que ahora está muy corrompida y probablemente hay la manera. También quería, ya lo ha apuntado la compañera, decir que hay un matiz entre la subrogación y la adopción en cuanto a informes de idoneidad, etcétera, porque quien da un hijo en adopción da un hijo genéticamente propio. Quien acepta una subrogación, en general, gesta un hijo que es genéticamente de la pareja que lo va a recibir. Vamos a ver, en Inglaterra es así. Y de la misma manera que no se puede considerar igual que la adopción en cuanto a pruebas de idoneidad, también deciros que en caso de parejas estériles, muchas de ellas han hecho toda la valoración de idoneidad para adopción, pero la adopción es tan lenta y tan escasa que probablemente la idoneidad la tienen. Y en reproducción natural tampoco se valora ningún tipo de idoneidad. Gracias. Ana, Julián, y terminamos. A ver si somos capaces de... Nos queda la última palabra. Gracias. Alicia, gracias por la conferencia. A mí me has aclarado muchísimas cosas y un poco después de lo que ha dicho la compañera que acaba de hablar, yo tengo una duda, una reflexión que hacer, y es que me parece que esto no se puede sostener por el hecho de cómo entre la semillita en la señora que pone el útero. No voy a poner a ninguna india ni a ninguna otra persona de ejemplo, me voy a poner a mí misma. Yo salgo ahora de aquí y un señor me dice, oye, ¿qué tal si tú y yo esta noche concebimos un hijo y cuando lo tengas me lo das? Para mí, para mi pareja, hombre o mujer. Y a mí me cae la del pulpo, porque claro, yo eso no lo puedo hacer.
Oye, tú sales de aquí, firmamos un contrato en un país donde esta legislación lo permita, te meto la semillita de otra manera, me doy una noche loca en un quirófano y cuando tengas el hijo me lo das. Al final, eso no puede sostener que esto sea posible o no. Creo que explica de una manera bastante clara que el hijo lo voy a gestar yo de una manera o de otra y que algo tendré que decir. Y ya no hablo ni de mercantilismo. O sea, que a mí nadie me pague nada, me sigue pareciendo igual de poco ético. Si yo no puedo regalar por altruismo y generosidad un hijo que he concebido en una noche loca, creo que tampoco puedo regalar, ni por altruismo ni por generosidad, un hijo que he concebido una inseminación in vitro. Es un poco la opinión que tengo. ¿Por qué? Pero no hay que regularlo. Gracias. A ver, ¿Contesta Alicia? voy a contestar a lo de la prostitución lo primero porque a mí me sirve para explicar lo del negocio. Claro. El tema de la prostitución y el tema de los vientres de alquiler son la cara y cruz del neoliberalismo en el que hoy estamos. Es curioso que sea el negocio que muevan millones, tanto a la prostitución como a los vientres de alquiler, y que sea ese negocio y ese dinero el que nos divida además al feminismo. ¡Qué terrible! Me pregunto por qué la izquierda, de la derecha no hablo porque no me interesa. Pero me pregunto por qué la izquierda y las feministas somos tan fantásticas para describir el neoliberalismo, las condiciones de injusticia por el cual tengamos que aceptar trabajos que se pagan con 500 euros, que nos negamos a que se regulen ese tipo de trabajos. Vemos muy bien todo el neoliberalismo perverso en ese tipo de transacciones y somos incapaces de ver la estructura patriarcal que subyace en la mayor parte de las propuestas neoliberales. Me llama la atención. Incluso feministas declaradas son incapaces de ver la estructura patriarcal que subyace en la prostitución y que subyace en la práctica de los vientres de alquiler. Será el negocio, será el dinero. Una ideología dominante tiene la capacidad de obnubilar hasta las mejores cabezas. Lo terrible del asunto es que el feminismo solamente colisiona entre sí cuando hablamos de negocios, porque una parte de él se muestra favorable a seguir incrementando esos negocios y otra parte de él nos declaramos en contra de seguir incrementando esos negocios. ¿Qué vean? No sé si con eso te respondo, pero bueno, creo que deberíamos esforzarnos en ver en la estructura patriarcal que subyace en determinadas cuestiones. Me interesa muchísimo lo de la madre genética. Me encanta. Me interesa muchísimo. ¿Cuántas madres hay? Aparte de la madre por antonomasia, iba a decir, en este momento tenemos la madre genética, la madre biológica o la madre gestante y la madre intencional. ¿En qué consiste la mayor parte de los procedimientos de vientres de alquiler? ¿Qué es lo que realmente buscan? No es tan cierto que sea el material genético de la pareja. ¿Qué es lo que buscan buena parte de esas parejas? ¿Por qué las parejas que deciden acudir a la técnica o práctica de los vientres de alquiler prefieren que la donante del óvulo sea una mujer y la gestante otra distinta? ¿Cuál es el objetivo final de esa voluntad por la cual quieren que la madre que trae el óvulo y la gestante no sean la misma? Porque entonces la vinculación genética y epigenética es mayor que la que procede del varón, ¿no? Es decir, casi todos se decantan por diferenciar entre que no sea la misma mujer
la que ceda el óvulo que la que lleve adelante la gestación, con el objetivo último de borrar cualquier huella genética para que no se establezcan colisiones a futuro. Borras la huella genética y borras la genealogía de esa criatura. Y eso me sirve para contestar a otra que salió por ahí. ¿Qué va a suceder con estas criaturas? A día de hoy nos estamos registrando porque por encima del derecho existe el deber, es decir, se ha puesto realmente, aunque la Unión Europea se haya declarado en contra, el interés del menor, se registra a estos menores. Pero la Convención del Menor reconoce como derecho de ese menor también que sepa cuáles son sus orígenes. ¿Qué va a suceder a futuro? Pues previsiblemente va a suceder lo que ya está sucediendo. Algunas de las personas que han suscrito en la campaña internacional en contra de la subrogación son hijos que han nacido por la práctica de los vientres de alquiler. Porque quieren conocer su origen. Y eso sucederá a futuro. En cualquier caso, en este momento hay un interés absoluto por borrar la huella genética. Y una manera de borrar la huella genética es que no sea coincidente quien dona el óvulo que quien lleva adelante la gestación. Pero además, yo no soy médica, pero de la misma importancia que tienen los genes, la verdad es que esa asociación podría llamarse son nuestros hijos, son nuestros genes. Esta cosa por los genes. En este momento, casi todas las investigaciones científicas coinciden la misma importancia. Insisto, yo no soy médica, ni bióloga, ni nada, pero a la genética que a la epigenética. ¿Qué es la epigenética? Son aquellas condiciones por las cuales se pueden alterar la huella genética que llevamos. ¿Dónde se produce la epigenética? Es decir, a lo largo de la vida los genes pueden ser alterados, nuestra cadena genética puede ser alterada por condiciones o condicionamientos externos. ¿Cuál es el proceso por el cual se puede alterar mejor la marca genética que llevamos? Durante el embarazo. El embarazo se reconoce como uno de los procesos epigenéticos de mayor trascendencia para alterar nuestras condiciones genéticas. Porque no se le da importancia. No es posible que se niegue la importancia del embarazo. ¿Por qué se le da tanta trascendencia a los genes y no a la epigenética? No lo sé. Yo no tengo ese problema de la sangre. Otros parece que tienen muchos problemas con la sangre. Yo no lo tengo. Respecto a la donación de óvulos y esperma, sabéis que en este momento hay países, parece que Canadá ha sido uno de los primeros, que está poniendo, sabéis que en la condición de anonimato respecto a la donación de óvulos y esperma es una garantía, ¿no? En este momento Canadá está empezando a considerar que no puede prevalecer el anonimato, sino que lo que prevalece es el derecho de esa criatura que se ha convertido en adulta y que quiere saber sus orígenes. Y por lo tanto se están planteando, o sea, a la vez que estamos hablando de los vientres de alquiler, otros países se están planteando que determinadas donaciones, aquellas que tienen que ver con la reproducción, no se garantice el anonimato. Porque los futuros adultos tienen derecho a saber quién ha donado ese óvulo y quién ha donado ese esperma. O sea que si ya teníamos un problema, ahora parece que vamos a tener otro. No, en Inglaterra ya es así desde hace mucho tiempo. ¿Qué, el anonimato? Por esa, la maravillosa película en el Reino Unido de, ¿cómo era? Verdades y mentiras, secretos y mentiras, maravillosa, maravillosa. Por lo tanto,
esto va muy rápido, o sea, esto va muy rápido. Pero fijaros, bueno, yo en principio no estaría en contra de un útero que se pudiera trasplantar a una mujer, por ejemplo, que careciera de útero. Sí, me parecería pues un avance médico, por lo tanto no tendría ningún problema. Es decir, en que se pudiera trasplantar úteros. Es más, me encantaría que la ciencia fuera por ahí. Oye, qué curioso. Trasplantamos casi todo. Pues entonces, abundemos en ello, gastemos en eso. ¿Vale? Abundemos en ello. Pero fíjate, aún así tendría problemas, pero creo que éticos. A lo mejor quizá porque estoy muy condicionada por la lectura del Mundo Feliz de Aldous Huxley. Pero incluso, aunque pudiéramos llegar al útero, no sé cómo llamarlo, eléctrico, artificial, pues, en cualquier caso no estaríamos hablando de esto. No tendría problemas, no habría comercialización, no habría venta, etcétera, etcétera. Y en última instancia a lo mejor pues, podría tener un problema de una sociedad que es una sociedad eminentemente tecnológica y que posiblemente una sociedad eminentemente tecnológica a lo mejor también correlate con una sociedad deshumanizada. Ese podría ser el argumento de mi conferencia, pero no este, ¿vale? Y yo creo que ya a todo. Muchísimas gracias. Os invito antes de que os vayáis que paséis por aquí para que colaboréis con la escuela y volveremos con el libro a presentarlo y muchísimas gracias por estar aquí. Las chicas de la escuela que vengan aquí. Gracias.